Lo había adelantado Mariana Moyano y bien comenzamos esta edición de Visión 7 Central. Luego de lo sucedido en París, la muerte, el horror, el espanto y los medios. Mariana. Efectivamente, no sabemos si algunos no incluirlos dentro del espanto y el horror también. Por supuesto que es una broma de mal gusto la que estoy haciendo. En el mundo hubo una lectura que la verdad fue muy diferente respecto de lo que hicieron algunas notas, específicamente en medios de la Argentina. El día estuvo dividido claramente entre la mañana y la tarde. A la tarde todo fue respecto de las muertes y demás. Y durante la mañana sí pudo leerse algo de análisis. Por ejemplo, una de las notas que intentó analizar fue una de página 12 en la que, por ejemplo, se decía que las vidas de París no valen ni más ni menos que las de los estudiantes masacrados en México o la de ciudadanos palestinos o los libios atacados por coaliciones occidentales. Se intentó también hacer hincapié, acentuar la xenofobia de Marine Le Pen, como conversábamos hace un rato con nuestros invitados, tanto por teléfono como quien estaba aquí en el piso. Ámbito financiero también hizo hincapié, es decir, varios medios argentinos tomaron nota de lo que ocurría, de cómo la ultraderecha estaba ya intentando utilizar estos atentados. El mismo diario La Nación intentó, pese a que se quejan en algunas otras notas, poner en contexto lo que ocurre o qué consecuencias políticas puede tener. Se habla en esta nota de la incapacidad de Europa de frenar el terrorismo. Clarín mismo, aunque luego se burle de eso y ataque a quienes intentan poner algún grado de contexto para entender por qué estas cosas ocurren en este mundo. Por ejemplo, decía cuál es el miedo de los musulmanes que ocurren en Francia. El diario El País de España, con dos editoriales muy fuertes, todos somos franceses y no ceder al terror, hablaba justamente de lo que está intentando hacer Marine Le Pen para sacar algún provecho de esto, diciendo claramente el mundo islámico en su conjunto no es el enemigo, dijo el diario El País de España. Se habló de las libertades individuales y colectivas. Estos medios no ponían el acento en la idea de la libertad de prensa, sino en la libertad de expresión de todos los individuos y de las libertades colectivas. También, por ejemplo, se hablaba de el rol de los medios con el terrorismo. Fíjense esta reflexión, decía el diario El País: el terrorismo mantiene una relación esquizofrénica con los medios de comunicación. De una parte, ataca a los que no difunden la imagen que ellos quieren. De otra, los necesitan para que su acción criminal llegue a todos los rincones de la sociedad y haga eficaz su acción de amedrentamiento. Es decir, hay una idea de intentar reflexionar incluso sobre el rol de los medios de comunicación. En el caso del Washington Post hubo una nota de Farid Zakaria, que es un escritor de ese medio y también anfitrión, un presentador de la CNN, donde decía, por ejemplo, el Corán no habla de la blasfemia, sí en cambio la Biblia, es decir, muchos se animaban a cuestiones polémicas. Otras notas del Washington Post en las que se habló de la Agencia de Seguridad Nacional y qué tiene que ver eso con las libertades individuales y las libertades públicas. Se habló de esta cuestión del estado de vigilancia que vive el mundo, sobre todo a partir del 11 de septiembre de 2001. De lo que tenía que ver, en última instancia dice, la seguridad no puede ser un problema para cumplir los valores de la libertad. Otra nota muy provocadora donde se decía cómo el mundo occidental es la limitación de la libertad de expresión. Planteaba esta idea de cómo la corrección política a veces hace que uno se censure, se autocensure. Es decir, hubo una cantidad de reflexiones sobre lo que implicaba justamente la libertad. El Financial Times también, una nota dura donde decía algo de sentido común sería útil en publicaciones como Charlie Hebdo, es decir, con notas donde se cuestionaba incluso el rol de la revista atacada, lo que no implicaba en ningún momento justificar el ataque criminal. Simplemente era discutir, debatir, intentar analizar lo que se estaba diciendo, teniendo en cuenta básicamente lo que ocurre en Francia, que hay 5 millones de franceses que profesan la religión musulmana. Sin embargo, en la Argentina hubo dos notas que la verdad rompieron con toda lógica de intento de análisis. Una de ellas, a mi criterio, fue la que firmó hoy el periodista Osvaldo Pepe, dos presidentes, dos repúblicas, y dice textualmente lo siguiente: Cristina Kirchner, tuitera adicta y sesgada lectora de diarios, solo se había manifestado a través de un tibio comunicado.
Fue sincera la presidenta. Ella no tiene especial sensibilidad con las cuestiones que hacen a la libertad de expresión. Es de las que dividen en libertad de empresa y libertad de prensa, como un manto para disimular su intolerancia y urticaria ante el papel de los medios en las sociedades democráticas. Un intento de vincular el gobierno argentino con el ataque criminal ocurrido en Francia de una manera absolutamente absurda y a contrapelo incluso de, como mostrábamos recién, la mayoría de los medios de todo el mundo, incluidas las propias crónicas de estos diarios que estamos mencionando que publican esto. Y la otra nota es la nota editorial del diario La Nación de hoy, que dice el atentado en París y una sugestiva omisión, y dice: no hay dudas de que el brutal ataque producido anteayer contra la redacción del semanario satírico constituye un intento por silenciar a la prensa. Aquí acentuando nada más que la prensa y no todo el resto de las otras libertades, como se mencionaba y decíamos recién en el resto de los medios. La contundente condena, dice la nota editorial, emitida por el Gobierno Nacional, no mencionó lamentablemente una dimensión central del hecho como la agresión a la libertad de prensa. Tal vez sea pedirle demasiado a un gobierno que ha procurado de distintas maneras asfixiar a los medios de prensa. Quizá en efecto un pedido utópico a un gobierno que parece sentirse muy cómodo haciendo acuerdos con Irán, Rusia o China, es decir, mezclando absolutamente todo. Y hablando de libertad de expresión, la gran provocadora para variar fue la tapa de la revista Barcelona. El humor causó 12 nuevas muertes, justamente haciendo un juego humorístico, satírico, molesto, políticamente incorrecto, con aquella tapa del diario Clarín que no fue ni humorística ni en un intento por hacernos reír. La crisis causó 2 nuevas muertes en 2002 cuando mataron a Costecchi a Santillano. Bueno, en nombre de la libertad de expresión hay que bancarse también este tipo de cosas y ahí empieza la discusión, el análisis y efectivamente tratar de poner en contexto para que se entienda qué es lo que le pasa a este mundo en el que ocurre este ataque criminal. Muchas gracias, María.